El fotógrafo es una especie de versión del caminante solitario que explora, acecha y recorre el caos urbano. Es el viajero que descubre la ciudad como un paisaje de extremos voluptuosos. Es adicto al placer de mirar, conocedor de la empatía. Susan Sontag, 1977. Esperamos tengan la memoria limpia, la batería cargada y ropa cómoda. Y no olvides limpiar el lente, sobre todo si es del celular, antes de ponerte a hacer fotos. ¿Viste? Es algo nuevo. Oye, qué bueno, siempre innovando aquí de 76. Bueno, hay que inventar para ser más felices. Claro, Pero ya somos felices. sobre todo en la temática que vamos a tratar en este episodio, que es la fotografía de calle, donde siempre, aunque vamos a registrar lo que es la cotidianidad de la gente, de la sociedad, siempre sale como el conejo de Alicia, siempre uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre. Entonces, son esos detallitos que va a hacer la diferencia a la hora de ir a la calle a tomar fotos. O sea, tenemos que estar muy pendientes de esos detalles. Como debe ser. Bueno, entonces, ¿nos damos la bienvenida? Bueno, somos Leonor Basalo y Carlos Bencochea. Estamos así emocionados. Sí, y sí. Esto es Cátedra Libre de Fotografía, cada imagen una historia. El podcast de la Fundación Fotógrafos de 76, @fotógrafos de 76. Recuerda que puedes escucharnos, bueno, ya iba a decir, nos puedes sintonizar, fíjate tú. Ya no es que nos sintonizan, sino que ya es que nos puedes escuchar a la hora, en el momento que tú quieras, por las principales plataformas de podcasting, que es Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también por nuestro canal de YouTube. ¡Qué maravilla! Bueno, agradecimientos especiales al grupo de tambor Candela y Cuero por nuestro gran regalo, nuestra musicalización. El único grupo del mundo de percusión de puras mujeres afro-aragüeñas, afro-caribeñas. Así que muchas gracias a ellos. Claro que sí, bueno, claro que sí. El tema de hoy controversial, como tú dices, pero indiscutiblemente muchos filósofos, incluso semiólogos que han seguido la fotografía históricamente, han asignado desde sus inicios a los fotógrafos como los grandes voyeristas, del amar el mirar. Vemos lo que nadie ve. Nos damos cuenta de todos los detalles que nadie percibe. Entonces disfrutamos, aunque estemos calladitos y vamos caminando, vemos todo aquello que nos enamora. Y entonces es interesante con todo lo que nos vamos encontrando, inclusive con las fotografías que hasta las hemos visto en todos lados, versionadas en el cine, hasta en comiquita. Y por supuesto hasta los Simpsons se les ha ocurrido. Por supuesto, es la famosa toma de un marinero que toma a una enfermera, ambos con su uniforme, y la besa. En el furor de que hoy la Segunda Guerra Mundial ha terminado. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Excelente. Déjame compartir aquí la pantalla para que, bueno, los que nos van a ver por YouTube, esperamos que nos vean porque allí vamos a compartir unas cuantas fotos de este episodio de fotografía de calle. Ok, perfecto. Bueno, fíjate. Esta es la foto, la famosa foto del marinero que besa a la enfermera. Y hay que destacar una curiosidad. Resulta ser que estas son dos personas totalmente desconocidas. Uno pareciera que fuera que el esposo viniera de la guerra triunfante y se encontrara con la mujer desde muchos años allá combatiendo, pero realmente no. Ajá, esa es una historia. La es tuya. Una curiosidad de la historia, exactamente. Esa es lo que dice la historia, ¿no? Que eso es lo que dice. Conocía. Exactamente. O sea, eso en el momento no se conocía. Después fue cuando entrevistaron a los personajes que están allí, fue que, bueno, empezaron a dilucidar
toda esta escena y ese momento. Pero es bien, bien interesante la toma, la verticalidad, la expresión de las caras, de la emoción de la gente. El alrededor, sí, todo el mundo detenido, sonriendo, viendo. Sin embargo, hay cosas que ocurren, ¿no? Queda así como hasta la duda. Vas en la calle, alguien te agarró, te dio un beso, te inclinó, ella levantó un poquito, se quedó con su pie derecho de punta, no sé, queda la duda. Sí, sí, sí. Pero indiscutible es el momento, es el clip, lo que atrapó y logró que siga siendo una foto controversial históricamente. Eso lo hace demasiado interesante. Y bueno, ya que comentas lo del clic y lo del momento, tenemos al famoso instante decisivo de Henri Cartier-Bresson, uno de los pilares fundamentales en la fotografía de calle, y no solamente la fotografía de calle, sino lo que es el reporterismo gráfico, la foto, por algo le llaman el padre del fotoperiodismo. Claro, claro que sí. Incluso datos interesantes, era budista. Bueno, fíjate que esta foto es interesante porque siempre he pensado que el cuadro con esa persona, que se iba a mojar, el esperar el momento, ¿verdad? Porque obviamente quien se ha visto estas fotos completas, porque era fotografía analógica, por supuesto, vieron el antes y el después de este salto. Sin embargo, es ese momento de precisión que se conecta, el muy consabido para todos nosotros, obligatorio, dedo, cerebro, ojo, toda esa triangulación perfecta para conectarse con lo que va a ocurrir. O sea, es interesante ver cómo de él depende. No es antes que saltara, no es después que caiga o se salpique, no, es el instante. Y bueno, quiero abrir un paréntesis aquí con algo que comentaste al principio sobre ese término del voyerismo. El fotógrafo es muy, muy voyerista. Cuando nos referimos a voyerista es que vemos las cosas con un sentido de curiosidad o si se quiere, como en el buen sentido de la palabra morbo, porque son esos detalles que las personas no perciben por su cotidianidad, pero que uno como fotógrafo tenemos la vista educada y siempre vamos a estar viendo. Yo me imagino que, o sea, yo me pongo en los zapatos del otro y yo veo, cónchale, ese carajo que está allá o esa persona que está allá, cónchale, me está viendo así como raro, o está viendo para todos lados, o está escaneando el lugar que está haciendo, ¿por qué hace eso? Entonces, ese es lo que quiere decirlo el instante decisivo, que uno siempre quiere estar como a la caza o al acecho de ese momento que es fugaz, que es efímero, porque así es la fotografía. Cuando la hacemos, ya pierde el sentido, ya pasó. O sea, es ese momento y ya no se va a volver a repetir. Entonces, bueno, eso es lo que les estaba comentando sobre el instante decisivo que quedó como concepto fotográfico para todo cuando vayamos a hacer fotos, siempre estar pendiente de esos detalles. Entonces, yo les recomiendo que vean un poco más de la fotografía de Henri Cartier-Bresson, porque no solamente el instante decisivo, sino también las formas compositivas, cómo componía la imagen a través de la cámara, saliendo a la calle, o sea, él se tomaba como el tiempo y tú sabes que cuando uno en la calle siempre hay como que el movimiento rápido, dinámico del para allí para acá, tomarse el tiempo de ver, de analizar, de encuadrar la toma. Entonces, esa es una de las técnicas bueno, de las recomendaciones para hacer fotografía de calle. Claro, e incluso son líneas de tensión que le encantaban a él. Pienso que era una persona tan especial. Fíjate, una de las cosas que me llama la atención, y bueno, uno lo ha escuchado otras veces, que los fotógrafos tienden a vivir muchos años.
casi 100 años, o sea, Sí, vivió, sí. o sea, y muchos de estos fotógrafos con una larga vida, incluso muy productiva. Y en el caso de Cartier-Bresson, era como si él viera las líneas de tensión antes de la fotografía. Era como disfrutar el espacio para poder hacer la fotografía. No la fotografía hace el espacio, es al revés. Es el espacio el que te invita, el que te seduce a hacer la foto. Por eso es lo que tú Exactamente. bien dices, ¿dónde detenerse? ¿A qué hora? ¿Cuál es la mejor hora? ¿Qué hora voy a aprovechar? Porque no es lo mismo en la mañana que cuando tenemos el sol en hora cenit, perpendicular. Entonces, ¿cómo ganar, ganar? Como dicen a veces nuestros compañeros. Pero es interesante. Y fíjate que la foto del marinero con la enfermera, indiscutiblemente, no sé, ellos sí no se conocían, pero quizás de la emoción porque terminó la guerra, decir, se pueden besar y les tomo una foto. Y ellos hicieron, o sea, aceptaron, ¿no? La complicidad. Sí, sí. Hay otra foto que acabo de recordar que tiene que ver también con un beso, pero la hizo René Burri a través de un espejo. Entonces, también con situaciones del momento de guerra, pero es interesante ver cómo aquí hay demasiado equilibrio, de verdad, en la cámara, en la composición, en la toma, que lograron. Entonces es interesante ver cómo van estos fotógrafos resolviendo. Y por supuesto, hay fotógrafos controversiales. En el caso de Sebastián Salgado, sabemos que también, aunque bien tener fotógrafas como debe ser, en el caso de Vivian, ponlo de una vez. El caso de ella es interesante porque ni siquiera se había reconocido como fotógrafa. Que a ella le gustase y lograra excelente trabajo que después se asume como un buen trabajo, es hermoso. Y fíjate que es el trabajo de calle, es el trabajo, yo siento siempre que el trabajo de ella es un trabajo de silencio. No sé, es una sensación. Y que las personas permitieran ella caminando y, o sea, hacer el clic. Hay un detalle que, bueno, estamos mezclando cosas que tienen que ver con los tips técnicos, y es que el tipo de cámara que ella usaba permite lo que fue conocido o es conocido como la técnica del ombligo, que podías usar la cámara con la correa larga hasta el ombligo, podías ir viendo por la parte de acá arriba y entonces nada más hacer el clic. Podías ir haciendo los disparos y la persona no sabía si tomabas o no la foto, cosa que por lo general ahora se complica, no solamente con las cámaras profesionales, sino que ya todo el mundo está pendiente si ve una cámara. No Claro, importa exactamente, sobre todo si porque es chiquita, vieja, si lo que sea. sí, sobre todo porque la cámara, bueno, en ese momento también era como una cámara más robusta y Sí. por más que sea que tú te escondieras o te pusieras a un lado o pasaras desapercibida, la cámara tiende como a ser amenazante ante el otro, pues. O sea, el otro puede sentirse amenazado. En cambio que con una cámara de este estilo que tiene Vivian Maier, es como más, pasa más desapercibido como tú dices, la persona no va a saber si le está tomando foto, pues sabes, a lo mejor está viendo la foto ahí o está encuadrando, pero la persona no va a saber que está cliqueando, tomando la foto. Pero El otro, el otro valor agregado interesante es que eran pocas las mujeres en la calle tomando fotografía. es, Entonces, las personas la verían y pensarían, está aprendiendo, esa es la cámara sí, del sí, esposo, sí, sí. no importa. Y resulta ser que tremenda obra que logró. De hecho, muchas de estas fotografías ni siquiera ella las pudo ver, porque Sí, ella, bueno, hay que recomendar un excelente documental que le hicieron a partir de todos esos rollos, creo que fueron más de 100.000 rollos de fotografías sin revelar, que se encontraron en un baúl. Este cineasta de nombre John Maloof, si no mal recuerdo, e incluso ese documental ganó al Oscar como mejor documental largo. O sea, sí. es realmente
tiene valor ese documental, o sea, hay que verlo obligatoriamente. Entonces ahí cuenta, Jon Malone narra la historia, porque él, bueno, él se encargó de buscar los personajes que tuvieron contacto con Vivian Maier. Bueno, que Vivian Maier era una niñera, estaba con los bebés, con los niños de las personas de su vamos a decir, de sus amos o de las personas que la contrataban, y bueno, iba por la calle con su cámara tomando fotos y muchas veces registrando ese movimiento de la calle a través de las ventanas, de los espejos. Ella se hizo mucho autorretrato, demasiados autorretratos. Tiene varias, incluso tiene como varias líneas no de investigación, sino como varias líneas visuales, porque no solamente es el autorretrato, también la foto de los niños en la calle, de las mamás con los niños, de otras nanas, claro. También de las mujeres, que ella hizo fotos de las señoras, de cómo se vestían, todo eso. Fíjate, este hombre aquí en el carro, es otro de las curiosidades que uno se encuentra en la calle, que bueno, actualmente no podemos hacer eso, pero en el momento era una foto única, pues. Claro que sí. Y lo que tú dices, fíjate que eso tiene que ver, esa forma silenciosa de trabajar, ¿no? Por eso yo la otra vez decía, si a uno le gusta ir acompañado a tomarse a hacer fotografías o ir solo, o ir con fotógrafos para no tener que estar explicando lo que tú quieres pensar y elaborar en esa previsualización de la imagen. Entonces, el trabajo de ella, y como bien tú dices, sí hay que ver ese documental, es excelente. Y bueno, las ventajas de la fotografía analógica que, por supuesto, esos rollos pudieron esperar tantos años ser descubiertos. Sí, vale. Cosa que no va a ocurrir con la era digital, por supuesto que no. Eso no nos va a suceder. Pero bueno, es parte interesante. Tenemos entonces a Gary Winograd. O Winograd, sí. No sé cómo se pronunciaría ese nombre. Sí, es impronunciable para nosotros, los latinos. Pero bueno, se ve en lo que hablamos. Fíjate que esta toma está hecha, como te digo, a nivel ombligo, por la composición, el ángulo. O sea, no está hecha de arriba hacia abajo, no. Está hecha casi de frente a ellos. Por supuesto en diagonal, pero a la altura de ellos. Sí, pero ¿qué pasa qué pasa con este fotógrafo? Hay quien lo apoda como el príncipe de la calle, porque él salió a hacer fotos y hacer fotos así como al azar. A veces ni siquiera veía el visor, o sea, ni siquiera veía por el visor. A veces iba para la calle y iba tomando fotos, y por eso es que a veces hay tomas que con el ángulo un poco inclinado, porque claro, no estás viendo por el visor, no estás viendo la horizontalidad de la escena. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Bueno, tomas la foto y ya. Entonces, este tipo de fotos es uno de los estilos que tiene Garry, que son como varias historias a la vez, es como el tumulto, la reunión de las personas. Cada uno, hay como 3 fotografías en uno, hay una acción simultánea. Entonces, este es una del estilo de las fotos de Garry. Fíjate que dices algo interesante, porque uno disfruta haciendo lo que sería una foto al azar. Salir a hacer muchas fotos, no sé qué va a pasar, qué salió, qué no salió, qué se desenfocó, y ver si se tiene un trabajo. Muchas veces cuando, bueno, muchas personas se inclinan a la perfección de la técnica, a la perfección de la edición, pero realizar la fotografía a la larga es la esencia fotográfica. Entonces, ¿cómo metodológicamente resolverla? ¿Cuál es la idea del fotógrafo? Y es interesante cuando el espectador logra conectarse con lo que fue ese momento realmente, ese encuentro. Fue fortuito, le llamó la atención, disparó, pero quedó chéverísima, mira qué buena, mira lo que está ocurriendo y toda la historia que se relata allí. Fíjate que otra cuestión interesante con Garry, con los fotógrafos que estamos mencionando, es que cuando
encontramos en la fotografía de calle, a mencionarlo si a alguien se le olvidó que era nuestro tema, podemos encontrar que puede ser puntos antagónicos, puede haber un símil que las una, aún en cosas, situaciones diferentes, las emociones, puede tener que ver en la calle con objetos, pero también con las personas, inclusive ambos, o sencillamente el paisaje urbano, y crear en ese paisaje urbano también la historia. Entonces es interesante cómo encontramos que esa fotografía de calle tiene toda una historia. Hay algo que indiscutiblemente en la fotografía de calle, no sé si estás de acuerdo conmigo, claro, entendiendo todo ese proceso del siglo XX prácticamente, la fotografía de calle se desarrolló mucho en blanco y negro. Y todavía muchos fotógrafos contemporáneos en este momento, incluso reporteros gráficos, cineastas, buscan ya sea los tonos muy oscuros o el blanco y negro. No sé qué te parece. Sí, porque ¿qué pasa? En la fotografía de calle hay muchos detalles que, imagínate, si tú lo sacas al color, a fotografía color, ¿qué pasa? El color puede funcionar como un agente distractor para la historia central que quiere decir el fotógrafo. Entonces, como hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y la fotografía en blanco y negro tiende a centrarse con el puntum que mencionaba Roland Barthes en su libro La cámara lúcida, estas líneas de tensión que se entrecruzan, estas personas caminando de un lado a otro, los árboles por atrás, los arbustos, que si, imagínate, yo me imagino esta foto en color. Entonces, no voy a ver lo que está adelante, sino voy a ver lo que está detrás. Entonces, claro, ya la lectura va a ser otra, que no es lo que me está tratando de decir el fotógrafo. Que otra curiosidad de este fotógrafo, fíjate el dominio de la técnica fotográfica. Él salía a la calle con una cámara Leica M4, creo que es M4 la de ese momento, preenfocada. Imagínate tú, preenfocada. O sea, actualmente no serviría de mucho porque como las cámaras digitales tienen el foco automático, uno va por la calle tomando fotos y tiene sus puntos de enfoque, tiene varios puntos de enfoque. En esta época analógica no, simplemente él salía a la calle en esos momentos con ese concepto de, bueno, vamos a ver qué sale. Preenfocaba y fíjate el conocimiento técnico que él tenía y el dominio que tenía de la cámara, que sabía hasta cuánto podía él, y cuántos metros o cuál era la distancia del objeto que está fotografiando el sujeto con la cámara y que se viera de enfocado, pues, de que saliera en foco. Entonces, esa cuestión, ese dominio de la técnica, o sea, alucinante, pues. Claro, lo otro que lo hace, así como tú dices, alucinante, el dominio, que mucha gente no la tiene ni siquiera con el celular, es cuánto es la capacidad en alto y en ancho, porque una fotografía es bidimensional, para quienes no lo saben el término. Entonces, cada lente, por supuesto, te va a dar ese alto y ese ancho. Y él tenía ya que dominar muy bien su óptica para saber que iba a tener estos logros. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente maestro de la fotografía, otro maestrazo, que es René Burri. Y él tiene mucho ese estilo en la fotografía de calle, ese juego de sombras, aprovechando la luz del día. Fíjate la angulación, ese picado que hace que las personas, la sombra de los objetos, de las personas, todos esos detalles
también son muy recomendables a la hora de hacer fotos, aprovechar las sombras, las luces. Siempre uno va a la calle y aprovecha todos esos detalles. Fíjate que esta foto en especial te invita a pasearte de toda la izquierda, subir, comparar el pase de los carros con las ventanas del edificio. Te recreas después en estos hombres caminando allí en ese espacio solo. O sea, la foto te frena, te detiene. No es que la viste y sí, pásala. No, te obliga a aquí estoy yo, foto, veme realmente. Y Entonces es sí, una hay de un las juego. cosas, es una de las cualidades que tiene la fotografía de calle, que pasan tantas cosas al mismo tiempo que te obliga a detenerte, a detallar qué es lo que ocurre en el momento. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? Él ya logró, o sea, jugar con todo, porque entonces los sujetos, las líneas, la forma se integran. Un poco lo que decía yo hace un rato, el símil, lo antagónico, la forma, fíjate, o el objeto con la figura humana, las líneas, entonces poder unir todo eso en ese espacio bidimensional. Sí, sí, Realmente. bien interesante. Sí. Tenemos a otro maestro que es Joseph Kudelka, con esta fotografía de este momento histórico de cuando el Pacto de Varsovia invade Praga, en lo que se conocía como Checoslovaquia, pues actualmente la República Checa. Pero lo interesante, bueno, como de esta serie o de este momento, se conoce también la foto grande esa del tanque con Sí. esa boquilla El así, cañón. el cañón apuntándonos a uno. Bien interesante esta toma, ahí con el reloj, la hora, el momento preciso que ocurre este momento. Fíjate que esta fotografía tan puntual, que me encanta, porque, claro, en un cruel momento, como eran las tropas entrando por el Pacto de Varsovia, cuando invaden a Praga, lo que me llama la atención de esta fotografía, que es la única fotografía en la historia de los maestros que aparece el reloj. Claro, es interesante sociológicamente, historia, el momento mundial por el que atraviesa en ese instante el planeta, estos países, el sufrimiento humano, pero el puño dirigido hacia la derecha, el puño cerrado, el reloj un poquito ubicado a la izquierda y en los puntos de fuga donde se ve atrás el palacio, realmente el reloj es el personaje. Y no hay otras fotografías en la historia de la fotografía, porque lo he buscado, he estado indagando y no aparece el reloj. Entonces, en las recomendaciones que se han dado, es interesante que cada quien también, entendiendo que tiene que desarrollar un estilo y como bien tú decías hace un rato, tener temas diferentes para que no ocurra lo que está pasando, sucediendo en muchos Instagram y con muchos trabajos fotográficos, que todo es lo mismo. Entonces conseguimos que es una cantidad de locura, de cantidad de imágenes sin propuestas personalizadas, sino un remedio de cada una de ellas. Entonces eso es interesante y creo que esto marca la diferencia. Bueno, ahora ¿quién nos toca de los seleccionados de fotografía de calle? Bueno, ahora nos toca hablar de este maestro de la fotografía también británico, Martin Parr. Bueno, yo me atrevería a decir que es como un pionero de los famosos memes de internet, porque que sus fotos son totalmente satíricas. Es una burla, realmente es una burla al británico promedio en su cotidianidad. Entonces, como ejemplo, trajimos esta parte del trabajo de la playa. Sí, uno de los trabajos mundialmente más cuestionados y criticados con él,
que abre la puerta donde, bueno, se ha leído que fuertes críticas de quienes incluso no lo consideran fotógrafo, otros sí, el cuestionamiento en la edición, saturaciones de colores a veces no, pero el humor negro es impresionante. Y este trabajo está el de Francia, que de verdad impresiona cómo él se va burlando de todos los que están allí. Ese trabajo no se podría realizar hoy en día con tanta facilidad cuando las personas ven una cámara o un celular, la pregunta inmediata es ¿para qué es la foto? ¿Dónde va a salir? ¿Quién eres tú? Y quiero verla. Sí, hoy día es Entonces, imposible hacer fotos de este estilo porque, o sea, ya la gente tiene ya conciencia de su imagen, su propia imagen. Y con el tema de las redes que se presta para muchas cosas. claro, y ya se ha creado una cultura visual y el espectador no acepta con facilidad ser parte de, sin saber quién es esa persona. Y más todavía con lo coqueta que es la mujer venezolana, que no le gusta que le estén tomando fotos si queda mal, siempre está cerciorándose de que haya quedado bien, más que todo así como por el miedo al ridículo, pues. Claro, es más, las niñas chiquitas ya a los 4 años te dicen para ver la foto. Entonces imagínate tú como que de no me gusta, sí me gusta, o quiere repetirla y hacer cualquier pose o gesto para que su imagen quede bien. Eso no se puede negar. Yo diría que incluso no solamente la mujer venezolana, el hombre venezolano también está muy pendiente de su imagen, cómo va a quedar congelada en una foto. Sí, son cosas que a Martin Parr disfruta, pues burlarse, burlarse de la gente en su obra, porque así muchas de sus fotos, no solamente de esta serie, sino en gran parte de su obra, tiene ese mismo estilo. Claro, lo interesante es que se atrevió a hacer eso, marcó su estilo, abrió una puerta en su humor negro que no se había visto en la fotografía, en la historia de la fotografía como tal. Por eso la invitación también es a revisar la historia de la fotografía, que es muy interesante, para saber también dónde uno se está levantando. Así que bueno, esta es solo una muestra de todo lo que podemos lograr en la calle, las historias que podemos contar con nuestras imágenes. Esto, bueno, realmente es un tema muy amplio, estaríamos horas y horas hablando de ello, pero más que todo Unos detallitos por aquí, por allá. sí, sí, Por eso la selección. la idea es más que todo para inspirarnos, pues, a atrevernos a experimentar, a salir a la calle, a captar esos edificios, esa ciudad en movimiento, los letreros, los carros parqueados en las calles, las intersecciones, bueno, etcétera. Tantas cosas que suceden en la calle que pasan desapercibidas, pero uno como fotógrafo, teniendo la vista, la visual educada, son cosas que nosotros nos van a impactar y bueno, si tenemos una cámara, mucho mejor. Y ahora que tenemos los teléfonos, pues más fácil todavía. Claro. Fíjate que allí es interesante recordar, y ayer porque alguien me lo comentaba y es cierto, se debe fotografiar es en color y después en edición pasar al blanco y negro, cuidar nuestra materia prima del color. Y también medirnos en cuanto a la cantidad de filtros y viñetas que se han puesto muy de moda. Sí, ese es lo otro que también tenemos que tener mucho cuidado, porque estos teléfonos cada vez se están poniendo más inteligentes, con esa inteligencia artificial que le agrega filtros, le agrega bichitos, las viñetas, incluso hasta edita la imagen sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, Entonces sí, estamos fotografiando una escena que así realmente es. no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer fotos. Si tenemos la oportunidad de colocar la cámara en manual, chévere trabajar en manual. Si no, ahí siempre debe haber como un botoncito arriba en la parte superior Algo del teléfono, algo que de indique que desactivar. está activa la inteligencia artificial. Hay que desactivarla. Claro, porque aún, por lo menos en el caso de nosotros, que estamos en un país netamente caribeño con línea
el ecuatorial, la intensidad de la luz para el color es otra. Pero imagínate que estemos en Mérida, en otro lugar, en Trujillo, que la luz es otra, es más suave, nos va a cambiar. Entonces la inteligencia artificial nos va a dar una lectura que no corresponde. Entonces sí hay que tener cuidado. Igual que las saturaciones, pues cuando editamos. Exactamente, entonces bueno, hay que recordar un poco lo que hablamos en el episodio pasado sobre el triángulo de exposición. Recordemos que el diafragma, que es lo que va a hacer que entre más o menos luz al sensor, en la fotografía de calle, si queremos captar los detalles, porque realmente hay que captar los detalles, tenemos que cerrar el diafragma para ampliar la profundidad de campo, para captar esos detalles de las texturas de las paredes, de las calles, aprovechar la luz del sol, que la velocidad esté a media, un poco media alta, para captar también el movimiento, el celaje de las personas pasando, aprovechar los contraluces, las líneas y bueno, las formas que se generan con los cables y todo eso. Claro, en el caso de que el equipo no tenga cómo controlarlo, recomendamos utilizar la escena de paisaje que viene ya preestablecida cerrando el diafragma. Y de una vez aprovechamos también de indicarles que se cierra en F hacia la derecha. O sea, F8, 11, 16, 22 indica que está cerrando el lente. Por eso se utiliza mucho en paisaje para dar más profundidad, como tú dices muy bien, Carlos, con los detalles. Y también mantener el ISO bajo. Importante, para que pueda tener mayor calidad la imagen, porque en ese momento lo que va a valer es la calidad. A menos que estemos de noche, a menos que estemos haciendo fotografía de la noche, que ahí sí deberíamos más bien aumentar el ISO para compensar un poco y ayudar al sensor a que capte más la luz. Pero bueno, ya sabemos que a mayor cantidad de ISO, bueno, se genera un poco más de ruido. Pero en esa hay que tener el trípode o un lugar donde colocar la cámara, que quede estable, el techo de un carro, cualquier cosa que nos dé la cámara en quieto. Sí, sí, porque sí, se antojan hasta los camiones de pasar cuando grabamos. ¿Ah? Bueno, son los sonidos posmodernos de Pink Floyd. De Pink Floyd, sí. En el lado oscuro de la luna. Sí, sí. Por supuesto, excelente. Sí. Bueno, aprovecho de recomendarles el libro de estética fotográfica, selección de textos de Joan Fontcuberta, donde allí van a conseguir grandes maestros y cómo desarrollaron su trabajo y sus estilos. De verdad vale la pena, lo pueden incluso descargar en PDF. También aprovecho de recomendarles el controversial Martin Parr, ¿verdad? Buscar este trabajo que hemos comentado de la playa, para que también asuman y vean ese planteamiento. Y por supuesto, otra página que me encanta, y sé que Carlos es fanático y es muy buen seguidor de hace muchos años, de Oscar en Fotos. Entonces, de verdad que van a disfrutarlo porque tienen que conocer así qué se ha hecho, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos en la fotografía. Bueno, esperamos que este episodio 7 haya sido de tu interés y que hayas aprendido sobre fotografía de calle. Así que pueden compartirlo con tus contactos, dejando tus comentarios, dudas, propuestas, temas que quieras. Y cualquier cosa, escribe. Claro, claro. Y siempre puedes proponer algún tema que quieres que toquemos acá en próximos episodios. La música estuvo a cargo de la agrupación femenina Candela y Cuero, compuesto esta música especialmente para este programa, el grupo de Tambor. Infinitas gracias a ellas. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @fotógrafosd76, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto nuestra página web, fotógrafosd76.org.
Bueno, entonces estamos pendientes para vernos, oírnos en el próximo episodio y espero que les gustara la franela de Carlos de nuestro uniforme del D76. Chao. Chao, chao, cuídense. Adiós.